ex de la ADAR de Barcelona y de España. Familia, Claudio, Salomé. Celebramos hoy en forma íntima esta resurrección, esta Pascua, del recuerdo de Walter Katz, que ha tardado más de 80 años en realizarse. Lo hacemos por la familia, por la comunidad científica, por la memoria colectiva de todo un pueblo aquí representadas. Recordaremos su figura también de forma escrita, a través de una biografía que queremos dedicarle. Reconstruir la historia y la memoria ha sido posible en este caso gracias a un trabajo de equipo. El paso fundamental ha sido cumplido por Siti, que ha conservado y tramitado los archivos familiares de su abuela Antonia, la madre de Walter. Helmut Walter Katz, o Walter Helmut Katz, nació el 27 de abril de 1913 en Offenbach am Main, Alemania. Era hijo del doctor Bernhard Katz y de Antonia Toni Katz, nacida Strauss. Ambos de familia judía, y tenía un hermano menor, Willy, el padre de Sylvie. El 9 de junio de 1933, Walter, estudiante universitario, Freiburg, Ginebra, en München, por motivos raciales, tiene que abandonar Alemania para continuar sus estudios de Derecho Internacional. El joven políglota parece predestinado a una brillante carrera diplomática. Este era su sueño. El 12 de junio, 3 días después de marcharse de Alemania, pasando por Ginebra, llega a Barcelona, luego frecuenta la Universidad de Verano de Santander y en tiempo récord aprende el castellano y completa su licenciatura en Madrid, a la Universidad de Madrid, en 1935, donde lo guía el profesor Luis Recasens Sitges, su mentor, de hecho su gran amigo para toda la vida. ¿Por qué ha elegido España y no se ha quedado en Francia, donde ya estaba su hermano en un colegio en París? Razones familiares y razones ideales se sobreponen. España es en aquellos años la más joven y dinámica república de Europa, no solo para Walter, para muchos, para los 40.000 voluntarios que vinieron a España, y tenemos 800 suizos que también vinieron. Walter era un sólido y culto liberal demócrata republicano. El 25 de octubre de 1935 obtiene la nacionalidad española, teniendo que renunciar a la alemana. Era la ley. El año siguiente, al estallar la guerra civil, no duda en alistarse como voluntario en la aviación del gobierno leal para defender la libertad, donde sea. Entre 1936 y 1938 lo encontramos en primera fila luchando en varios frentes. En la fase inicial de una guerra civil entre fascismo y antifascismo que irá extendiéndose a Europa en
1939 y al mundo en 1941. Si para Carlo Rosselli, un hombre símbolo del antifascismo italiano, de Italia y de Europa, creo, el lema de la lucha era oggi in Spagna, domani in Italia, para Walter Katz podría sonar así: ayer en Alemania y hoy en España. Walter combatió en los cielos de toda la España republicana, en particular en Cataluña y Levante, como piloto y como jefe de vuelos nocturnos en defensa de la población civil, contra los bombarderos italianos y alemanes que operaban al servicio de Franco. Walter también se ocupó de misiones secretas en París para aprovisionar al ejército republicano. Hubo un par de viajes. Hemos podido rastrear su carrera militar gracias a la competente ayuda de los especialistas de ADA, David Íñiguez y David Ghezali, que hemos conocido primero, pero hoy en día vemos que hay muchos historiadores y militantes de la historia. Gracias. Su densa vida fue truncada, como todos sabemos, aquel 11 de noviembre de 1938 a las 7:05 de la mañana en el frente de Serós, combatiendo con su chaco. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Igualada el 12 de noviembre, el día siguiente de su muerte, y después de una semana, el 18 de noviembre, fue trasladado al recinto hebraico del cementerio del Escorts, gracias a la intervención del doctor Kahn, que curaba los intereses de la familia en Barcelona, y de la comunidad hebraica de Barcelona, que tuvo una tarea activa para que Walter pudiera ser enterrado en este recinto. Sobre este traslado nos llamó la atención un auténtico observador y cultor de la memoria histórica, nuestro amigo Pere Michal de Castelbuono. Nos hallamos en un espacio sagrado con un alto valor simbólico y religioso, donde descansan los restos de Walter. Agradecemos la presencia de la comunidad israelita de Barcelona, representada aquí por su secretaria, la señora Sofía García, y de todos los participantes que han querido intervenir en esta íntima ceremonia que hemos querido hoy, teniendo la suerte de aprovechar que los familiares desde Ginebra estuvieran con nosotros en Barcelona. Y ahora doy la palabra a Silvia. ¿Le voy a hablar en francés? Walter, depuis toute petite, je regardais la photo de toi en uniforme d'aviateur, installé dans le salon de mes parents, dans le salon de ton frère Billy. Tu semblais vouloir me raconter une histoire, mais tu restais silencieux. À la fin de sa vie, ma grand-mère, Tony, devenue mexicaine grâce à ton engagement héroïque auprès des républicains espagnols durant la guerre civile, ma grand-mère, alors qu'elle était bien malade, se réveillait la nuit pour nous dire, à Claudio et à moi, qu'elle souhaitait retourner en Espagne pour vivre à tes côtés, comme si votre histoire de famille n'était pas achevée.
Que lui répondre alors? Lorsque mon père est décédé à Paris en 1998, un de vos cousins m'a écrit des États-Unis me disant ceci: quel destin! Tony est décédé au Mexique. Son mari est enterré à Londres. Ton oncle Walter est enterré à Barcelone et ton père le sera à Paris, tandis que toi tu vis à Genève. La violence de la guerre, la folie de l'idéologie nazie, tout ceci s'est insinué au sein de notre famille et au-delà de la dispersion de notre famille, de la perte totale de repères, le silence, la pétrification, la sidération et la confusion mentale ont pris place et ont muselé l'histoire de notre famille et toutes les émotions associées à ces vicissitudes. Toute cette histoire qui ressemble à celle de toutes les personnes victimes du totalitarisme est restée enfermée dans une simple valise, symbole de ce que les gens pouvaient emporter avec eux lorsqu'ils étaient expulsés de leur pays ou encore envoyés dans les camps de concentration. Cette valise n'a probablement jamais plus été ouverte depuis ta disparition tragique en novembre 1938. À Paris, très rarement ta vie était évoquée, et lorsqu'elle l'était, c'était de façon morcelée, car les émotions faisaient intrusion et le discours narratif s'interrompait brusquement, me laissant penser que tu avais été victime d'une catastrophe parce que tu avais été assassiné par l'ennemi fasciste et que tu étais mort à jamais. Quel désordre mental dans ma tête d'enfant. Aujourd'hui, me voici pour la première fois de ma vie devant ta sépulture, accompagnée de Claudio, mon mari, et de Salomé, notre petite fille de David et de Virginia. Pablo, le frère de David et Zoé, sont en pensée avec nous. Nous voici entourés par toutes les personnes, tes amis, qui partagent tes idéaux de liberté et l'amélioration de la condition humaine. Si nous sommes réunis pour te rendre hommage, c'est grâce à nos très chers amis de toujours, historiens, Encarnita et Renato Simoni. C'est à eux, Walter, que nous devons ta renaissance. C'est grâce à leur amour pour toi. Jour et nuit, tous les deux, et en compagnie de leurs amis, qui veillent sur la mémoire de ceux qui ont combattu le fascisme durant la guerre d'Espagne, comme M. Perret, comme M. David Iniguez, et tous ceux qui sont présents aujourd'hui, les membres de l'ADAR. Tous les deux ont patiemment ordonné des documents si fragiles et usés par le temps qui a passé. Tous les deux ont traduit chaque lettre échangée entre toi et ta famille, entre toi et Don Luis Recasens, car tu écrivais en allemand, en espagnol et en français. Tu étais un citoyen du monde, et cela, Encarnita et Renato nous l'ont bien décrit et appris. Sans eux, je n'aurais qu'une histoire de famille fracassée par la haine humaine. Or, grâce à eux, j'ai découvert un oncle que je peux aimer, en sachant pourquoi je l'aime autant, pourquoi nous l'aimons autant. Je devrais inventer des mots nouveaux pour leur exprimer tout ce que je ressens aujourd'hui, toute mon émotion indescriptible et toute mon immense reconnaissance au-delà de l'affection que nous leur portons. Encarnita et Renato nous ont restitué une histoire de famille, ton histoire, vivante et non anéantie par le fascisme. L'histoire de ta fascinante jeunesse, de ta force de vie, de tes passions, de ta foi en la victoire de la République dans les moments les plus terrifiants de la guerre, l'histoire d'un homme qui a vaincu la pensée totalitaire puisque nous sommes ici, debout, honorant ta mémoire et ton courage et que tu es vivant. Un merci du fond de notre cœur pour votre présence à tous et pour votre hommage à Walter. Que ta mémoire soit bénie par les forces de l'univers et en ta mémoire, nous lirons le Kaddish
car tu étais un juif allemand né à Offenbach am Main en 1913. Voilà. Et maintenant, on va dire la prière, c'est ça? Oui, tiens. Alma dibera tribute, Yamir Pankute, Betzamar Tukane, Karev Meshriye, Amen. Beayikon, Vikomen, Iftechaye, Bechol Beit Israël, Bagala, Udizman Kariv, Beiru, Amen. Yeh Shemer Rabba, Bebarak, Lealam, Ulealme Almaya, Yitbarach, Yitbarach, Yitbaar, Yitromam, Yitnase, Yitabdar, Yitaye, Yitalal, Shemer Drucha, Beriv, Amen. Leela Mine Kol, Birchata, Beshirachta, Bishrata, Benechamata, Be'amichane Be'alma, Be'imru, Amen. Yeh Shelema Chaba Min Shemaya, Be'chaim Tovim Aleinu, Be'al Kol Israël, Be'imru, Amen. Ose Shalom Bimrona, ou Yase Shalom Aleinu, Be'al Kol Israël, Be'imru, Amen. La verdad que es muy emocionante estar con ustedes hoy. Es un día muy bonito para todos. Para Walter, de tener a su familia, que ha venido tan lejos y que por lo visto tiene una historia tan dispersa y tan difícil. Y para nosotros como comunidad israelita de Barcelona, de estar aquí para honrarle, para estar con ustedes, con la emoción y con el cariño. Y gracias a vosotros y sobre todo a Walter por haber defendido las ideas de libertad y de haber perecido en ello. Pero bueno, por su coraje y por su ejemplo es para todos nosotros un honor estar aquí. Se puede poner la piedrecita. Si quieren, pueden poner una piedra. Para conocerles dónde están. Posa un col. Quan es porten flors. Els de flors es posa una pedra. És el que vam fer quan vam venir a Portugal. No, m'hagués agradat dir que com a historiador se'ns hagués agradat que ens hagués pogut explicar moltes coses. Seria la millor manera d'acabar els seus dies. No, com a historiador se'ns hagués agradat que ens hagués pogut explicar moltes coses. Que ningú mereix morir d'aquesta manera, sinó tenir una vida plena, llarga. Si dejan las piedras encima de la quinta se quedará ahí. Non, ça pas fait. Parce que c'est sombre. Attends, Pour Salomé, c'était difficile. Hein? oui, aujourd'hui, oui. Attends. Voilà.
porque está ocupado y tiene trabajo, pero al Antonio Valdeperes ahora tiene unas palabras para vosotros. Bueno, algo muy sencillo. Estamos muy honrados de que hayáis podido venir aquí a dar y queremos rendir un pequeño homenaje, un recuerdo a Walter Franz y a su familia. Ça, c'est le drapeau républicain. Waouh. Donc l'association des aviateurs de la République, Nord-Balear, en hommage au pilote d'aviation, au lieutenant Walter Katz, qui est né le 27 avril et qui est mort au front de Serros le 11 novembre 1938. Il était chef de l'unité de cassade de vol nocturne avec un avion qui s'appelle Polycarpos 15. Voilà. À la mémoire de sa lutte pour la démocratie et en mérite à toutes ces à tous ces mérites pour la défense des villes républicaines, des Grecs, contre les bombardements fascistes. Voilà, aujourd'hui, tu vois. C'est joli, vraiment, c'est beau. Merci beaucoup. Magnifique. Sì, girano, bravo. Sì. Così sì. C'est beau, hein. Aussi? Ça va? Tu veux la prendre? C'est bon? Muchísimas gracias. Claudio, on a fait une? Oui, il est là. Tu le peux Il est là? Là, côté. C'est bon? C'est bon, merci. Si, c'est bon. Celui-là aussi. C'est vraiment beau, hein? Merci. Mi compañera de imagen que están dando a Walter. Muy bien. Nosotros agradecidos que hayáis podido venir aquí. Oh, gracias Y vale mucho que haya traído a esa joven. Sí, Que ella lo aprende. Sí. Ella tendrá memoria de todo esto. Sí, señor. Sí, representa. Os faré aquí la frontalada, disponible. 1, 2, 3. Y si mi abuela quería volver a España, cuando estaba en México estaba por morir, y se iba en la noche, se levantaba y estaba diciendo a nosotros, quiero volver a España para vivir con Walter. Pensaba que la vida no estaba finita, estaba al final. Claro. Sí, y creo que ella puede, ¿cómo dire, sentir? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí, y que Esperanza dice que está muy bien que esté la nieta, porque ella va a acordarse de ese momento. Ella lo va a recordar. Lo va a transmitir. Lo va a transmitir. Eso, sí, sí, sí. Merci beaucoup, vraiment. I tant, és l'única jove que hi ha aquí. Clar. Elle dit c'est la seule jeune Sí, sí. pour pouvoir raconter. Ça, c'est la mémoire. ¿Ves? Sí, 1, 2 y 3. Aquesta nena. Nosotros como hablamos dialecto. Chalier. Chalier. Aquella que no me Pero aquí hay una foto Sì. Ho preso anche la foto sopra, ci sono tutte. Vostè aveva fatto una foto Sì, sì, aquí. sì,
Ja fer la foto. Tutti pronti. I una civita mengen dones. Sí, dones, sí. No, allà, aquí tenim dues dones. Les dues aviadores catalanes. Hi havia dos aviadores. Sí, sí. En la guerra unes... Esta foto es de su padre. La hizo su padre. La fotografía es de Sope. Y es Dolors Vives y Maripeta Colomer. C'est les deux pilotes catalans. I professores de vol. Même enseignant de vol. Claro, la Maripeta, la de Dolors Vives. Petits avions comme ça.